riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y lógicamente, cuando nosotros sumamos todos estos elementos de eventos de carácter cardiovascular, la fibrilación auricular de manera aislada, de acuerdo a análisis estadísticos, va a aumentar el riesgo de muerte prácticamente al doble en comparación con aquellos enfermos que, pese a tener problemas de carácter cardiovascular, no han desarrollado este trastorno del ritmo. En consecuencia, en la actualidad lo que se busca cuando tenemos la presencia de fibrilación auricular, lo primero es, sobre todo, prevenir las complicaciones de carácter embólico. Esta es quizá la repercusión más importante, la complicación más seria que tenemos en los enfermos que tienen fibrilación auricular. Lo segundo es aliviar los síntomas de la fibrilación auricular. El tratamiento a corto plazo, además de prevenir las complicaciones de carácter embólico, está orientado primordialmente a disminuir la frecuencia cardíaca, a regularla, según se vaya requiriendo a la respuesta que podamos encontrar nosotros en el enfermo, y puede ser con dos métodos diferentes, lo que se ha denominado el control de frecuencia y el otro el control del ritmo. Lo que en un momento dado se busca de manera ideal es el controlar el ritmo. Esto es volver al paciente a un ritmo sinusal normal, que el corazón pueda latir de una manera totalmente espontánea en su ritmo normal, manteniendo sus funciones primordialmente de carácter contráctil. Mientras que en el segundo caso, en el control de frecuencia, lo que se hará es dejar de lado, por decirlo así, la contracción de las aurículas, olvidarnos de la función de tipo contráctil que pueden tener al desempeño cardíaco y únicamente enfocarnos a disminuir la frecuencia ventricular para poder permitir un trabajo mucho más eficiente del corazón. En términos generales, el control de la frecuencia es lo que más se utiliza, sobre todo cuando se han tenido recurrencias de la fibrilación auricular. Esto es quizá entonces el tratamiento más global que nosotros podemos hablar de la fibrilación auricular. Cuando nos referimos a la prevención de los fenómenos de carácter embólico, vale la pena que recordemos que a medida que aumenta la edad y que aumenta precisamente tanto la incidencia como la prevalencia de la fibrilación auricular, el riesgo de enfermedad vascular cerebral se va a ir incrementando de manera progresiva. Si nosotros vemos en esta gráfica que empieza en términos generales a los 50 años de edad de un individuo, vemos cómo la flecha nos marca la pendiente y el número progresivamente incrementado de enfermedad vascular cerebral en pacientes que tienen fibrilación auricular. Y cómo en el momento en que nosotros empezamos a utilizar anticoagulantes, este disminuye de manera significativa, haciendo en un momento dado que el riesgo de tener una enfermedad vascular cerebral por cada 1000 pacientes por año vaya disminuyendo casi a frecuencias prácticamente normales, o como si el paciente no tuviese en ese momento la fibrilación auricular. Esta ha sido la razón por la cual, pese a los riesgos que se pueden tener en un momento dado con la utilización de anticoagulantes, ellos se hayan quedado establecidos en este tipo de enfermos como la mejor alternativa para poder prevenir la enfermedad vascular cerebral. Para poder conocer qué es lo que hacemos en México con aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, se diseñó ya hace un par de años lo que viene siendo el Registro Mexicano de Fibrilación Auricular, conocido como REMEFA, y que nos permitió en un momento dado entender qué es lo que estamos haciendo, conocer qué es lo que se hace con los enfermos en fibrilación auricular en nuestro país y en función de esto proponer alternativas o modificaciones en esquemas de carácter terapéutico para poder ayudar más así a un número creciente de pacientes que tienen fibrilación auricular. Inicialmente lo que se tuvo fue la visita cero, esto es, el interrogatorio, el saber qué es lo que está haciendo con los pacientes antes de poder implementar algún tipo de modificación de carácter terapéutico, las condiciones basales en las cuales se encontraban los enfermos. Y como ustedes pueden ver, desde el punto de vista demográfico, se dividió en dos grandes grupos, en aquel paciente que iba a control del ritmo y aquel paciente que se encontraba en control de frecuencia.
Lógicamente, por las características de aquellos enfermos que se pasan a control de ritmo, normalmente son mucho menores. Son aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística o de reciente inicio, en los cuales lo que se busca, como mencionaba previamente, es tratar de devolver el corazón a un ritmo normal. Mientras que en el control de frecuencia son aquellos enfermos que en términos generales ya tienen bien establecido el trastorno del ritmo y en los cuales lo que vamos a buscar es mejorar la eficiencia cardíaca, dejando la arritmia tal como está y previniendo sus complicaciones, como es el fenómeno de carácter embólico. Desde el punto de vista estadístico, vean ustedes cómo en aquellos pacientes con control de ritmo la edad es más o menos semejante con los de control de frecuencia. En el caso del control de frecuencia hay un poco más de hombres que mujeres en el caso de este grupo de pacientes. El índice de masa corporal, uno de los elementos que sabemos que también puede contribuir como factor de riesgo al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, véase cómo se encuentra en el rango del sobrepeso y que la presión arterial en ambos grupos es más o menos semejante. Curiosamente, dentro de rangos normales, hablándonos de que en este grupo de pacientes, pese a que se pueden tener antecedentes de hipertensión arterial, se encontraban adecuadamente controlados. ¿Cómo estaban los enfermos en términos generales tratados dentro de esta visita inicial, dentro de esta encuesta inicial que se realizó? Vean ustedes cómo los pacientes que se encontraban con el grupo de control de ritmo estaban, primero, utilizando antiarrítmicos que se denominan de clase 3, primordialmente la amiodarona, que tenían un mayor número de agentes antiplaquetarios, mientras que aquellos que ya tenían la arritmia totalmente establecida, que estaban dentro del programa de control de frecuencia, lo que más se estaba utilizando era primordialmente beta bloqueadores, que se estaban utilizando también bloqueadores de los canales de calcio y sobre todo glicósidos cardíacos. La digital se sigue utilizando por sus características de acción sobre las propiedades electrofisiológicas del nodo aurículo-ventricular en una gran proporción todavía en nuestros enfermos. Lógicamente, en estos pacientes que ya tienen bien establecida la fibrilación auricular, fueron los antagonistas de vitamina K los que más se utilizaron como terapia antitrombótica y anticoagulante, dado que se ha podido demostrar que son los que en un momento dado más nos ayudan para prevenir los fenómenos de carácter embólico en pacientes con fibrilación auricular. Vean ustedes aquí, simplemente como otra forma de resumen, lo que ocurre en relación a control de frecuencia con la diferencia en control de ritmo. Lo más que se utiliza en aquellos pacientes que tienen control de frecuencia es el beta bloqueador y los digitálicos, mientras que cuando nosotros estamos hablando en relación a control de ritmo, lo que estamos buscando es antiarrítmicos de carácter preventivo que eviten la recurrencia en fibrilación auricular, y de ellos quizá lo que más se llega a utilizar es precisamente la amiodarona. Los resultados que tuvimos de esta fase inicial, de esta primera encuesta, es que la fibrilación auricular fue paroxística en el 27% de los enfermos, dejándonos más del 70% en aquellos pacientes que son de manera persistente, que ocuparon el 51%, y aquellos pacientes que fue ya permanente, el 23%. Esto es, prácticamente 75% de nuestros enfermos van más orientados a control primordialmente de frecuencia que a control del ritmo. Para la visita basal se indicó en el 60% de los pacientes, como les menciono, el control de frecuencia. Y que los tratamientos más prescritos durante la visita basal fueron los antiarrítmicos clase 3 y los glucósidos cardíacos. Curiosamente, solamente en el 11.3% de los casos había historia de un fenómeno de carácter embólico a nivel del sistema nervioso central. Posteriormente, se analizó lo que fueron las visitas 1 y visitas 2, con diferencia de 6 meses, que fueron lo que pudimos encontrar dentro de los indicadores clínicos, tanto para aquellos pacientes que estaban en control de ritmo o de frecuencia en la visita 2. Y vean ustedes qué es lo que ocurrió inicialmente en la primera visita o la visita a los 6 meses. En un momento dado, lo que más se estaba utilizando primordialmente
eran precisamente los heterorítmicos clase 3, los beta bloqueadores, con la excepción del sotalol, que tiene características muy particulares para aquellos enfermos, y que la mitad de ellos estaban precisamente bajo tratamiento de carácter digitálico. ¿Qué es lo que se hace? Hubo modificación en el tratamiento de la fibrilación auricular. En el caso de la visita 1, únicamente en el 19% de los pacientes se les hizo modificación al tratamiento ya establecido previamente para la fibrilación auricular, en aquellos enfermos en los cuales se buscaba el control del ritmo, sobre todo tratando de prevenir las recaídas en fibrilación auricular. Mientras que en el control de la frecuencia, en aquellos enfermos que ya tenían establecido un tratamiento para disminuir la frecuencia ventricular y mejorar la eficiencia cardíaca, solamente en el 12.5% de los pacientes hubo alguna modificación. Cuando vimos cuál es el seguimiento en los siguientes 6 meses, en la visita 2, en aquellos pacientes que ya tenían